Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios presenta De Primera Mano. Almuerzo de Negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, las 12:12. Si las 11:11 son una hora de suerte, las 12:12 debe ser un poquito más suerte, ¿verdad que sí? Así que buenas tardes a toda nuestra audiencia, qué bueno hacer la sintonía con ustedes. Y tal y como habíamos comentado antes del break comercial, pues vamos a estar con una interesante conversación con Rodolfo Pou, que es arquitecto, autor y filántropo dominico-estadounidense, que es egresado de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y también del Miami-Dade College. Reside en la Florida, pero es el CEO de la firma Quadra Group International, y vamos a estar hablando sobre el tema de la diáspora, ya que es también presidente del Consejo Directivo de la Fundación Diaspora and Development, ambas en Estados Unidos. Qué bien recibirle, Rodolfo, y hablar de un tema que a veces como que lo tratamos así con la tangente, ¿no? Un poco el tema de la diáspora, uno lo ve como muy lejos, Sí. ese concepto. Sin embargo, durante la pandemia nos dimos cuenta, y ahí nos abrió los ojos, de lo importante que es en términos del aporte económico que le hace a nuestro país Sí, sí. a través de los números de las remesas que vimos cómo explotaron Claro. en la pandemia. Así que bienvenido al programa. ¿Qué tal está? Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Sí, la diáspora tiene una forma, si se quiere, difícil de interpretarla, es un término complejo, porque hay que entender, yo sé que hay muchas personas que manejan el término de dominicanos en el exterior, pero eso es un término de ubicación, eso no es un término de comunidad. La diáspora posee riquezas per se, sus miembros poseen calidad cultural, calidad económica, calidad política, calidad, si se quiere, social, ¿verdad? Entonces, por eso el término de diáspora es el que estamos utilizando y es el que internacionalmente se le está aplicando a las comunidades que viven fuera de su lugar de origen. En lo referente a la diáspora, aquí, y es algo, una cita que me gusta, es decir, me gusta mencionarla porque quiero eventualmente que eso termine borrándose. Tú le preguntas a cualquiera sobre la diáspora y te pueden decir dos cosas: cuántos son y cuánto mandan. Y más allá de ahí no te pueden decir más nada. Wow. Y son 2.4 millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que la cifra es errónea, no es eso. Y que enviamos 10.000 billones de dólares en remesa y esa cifra también es errónea. Entonces, la primera es errónea porque no somos 2.4 millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos. Somos 1.4 millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos y otro millón que se identifica como dominicano, que nació allá, que se siente dominicano, pero no tiene los atributos que te otorga una ciudadanía dominicana. Lo segundo es los 10.000 millones de dólares que durante mucho tiempo se cita las remesas por los dominicanos en el exterior, las remesas, esto. Eso no representa ni el 5% de la riqueza de la diáspora, de su patrimonio per se, que está a disposición de la nación dominicana en el momento que se definan canales de inclusión debidos y correctos y transparentes, ¿verdad? Y lo digo porque la remesa hoy día impacta el presupuesto nacional o el Producto Interno Bruto en un 11%, ¿verdad? Y aunque puedan ser Wow. 10.000 millones, como si puedan ser 10.000 millones o dentro de 2 años sea 8.000 millones. Como bien le decía al periódico El Dinero, que me estaba entrevistando hace unos meses atrás, y le decía que la remesa está llegando a su pico. Claro. Y ellos no entendían cómo eso era De posible. hecho, chocaron a un techo. Ajá. Y se devolvieron un poco, ¿no? Así es, y está llegando a su pico. Y esa influencia, sea de 8, que es lo que va a terminar siendo este año, 8.000 millones de dólares, el volver a 10 no va a suceder. Si sucede, será por una situación muy especial como la que pasó con el COVID. Sí. Pero su incidencia sobre el presupuesto nacional, sobre el Producto Interno Bruto Nacional, no será igual del 11%, porque la economía dominicana está creciendo a una velocidad superior a la cantidad de dominicanos que están emigrando hacia Estados Unidos. Porque la remesa tiene que ver más con emigración que lo que tiene que ver con disponibilidad de divisa de poder enviar, ¿verdad? Entonces, en esa tónica es que me gusta siempre fijar desde un principio que cuando hablemos de remesa entiendan que eso es 5% del potencial del patrimonio. Quiero profundizar en esa parte porque aquí en el programa vivimos revisando los cambios económicos de Estados Unidos con temas
que tienen que ver con desempleo, temas que tienen que ver con inflación, temas que tienen que ver con inclusive expectativas, que es, la economía se basa en eso, en expectativas. Y la pregunta es, ¿por qué no ha cambiado tan radicalmente los montos y lo que se envía con todas estas situaciones que hay en Estados Unidos con relación a las remesas? ¿Es que los dominicanos están blindados? ¿Es que trabajos extras? O sea, ¿qué está pasando? Porque no vemos, y si nos llevamos de las noticias, estas remesas debieran bajar más mensualmente. Sí, mira, primero, del año 2010 al 2020 emigraron 400.000 dominicanos desde República Dominicana hacia Estados Unidos. 70% de ellos fueron pedidos de manera formal a través de los procesos de migración. Ese otro 30% fue o se quedó o buscó otras vías. Finalmente, en esos 10 años se quedaron allá. De ese 70% de los 400.000 ya no tienen a quién mandarle. Ya esos se fueron, esos eran los que recibían. Exacto. Entonces ya eso no tienen a quién mandarle. La obligación que había de enviar un dinero desde Estados Unidos Exactamente. a República Dominicana para complementar Así es. el ingreso de ese país, porque de repente era una familia que se desmembraba, una parte de esa familia se iba a Estados Unidos y desde allá tenía que seguir manteniendo al que estaba aquí. Pero luego pido al que está aquí, me lo llevo para allá, ya no tengo aquí, no tengo que enviar dinero. Y es el mismo concepto de campo-ciudad. Es decir, en su momento, en los años 40, en los años 50, el familiar que venía a la capital le enviaba al campo, ¿verdad? Ese complementario, ¿verdad? Para que ellos pudieran subsistir. Entonces, reiterando el concepto de por qué se está enviando menos, tiene que ver primero, reitero, vamos en tendencia a que ya topamos nuestro pico, que fueron los 10.000 millones de dólares. Sí. Segundo, los dominicanos dejamos de exportar mano de obra barata hace mucho tiempo. Nosotros estamos exportando talento y muchos universitarios. Y no es porque el país le haya fallado, porque la patria no le falla a nadie, ¿verdad? Sino que los deseos personales e individuales de aquellos profesionales que ya a lo mejor no encuentran campo o que quieren ambicionar más allá de lo que la isla le oferta en un debido momento y tienen la disponibilidad de ir fuera del país, lo van a hacer. No es un asunto de una traición al país, te fuiste del país. Todo lo contrario, hay un tema de acuerdo también entre universidades y el gobierno y el sector universitario de los Estados Unidos, que pone muchísimas becas a disposición del país. Exactamente. Y algo que me gustaría tocar, ahora que estamos hablando un poco no quiero desviarme del tema, pero estamos hablando de la inclusión de la educación universitaria. Yo nací en República Dominicana, me crio en Estados Unidos, y cuando tocó el momento de ir a la universidad, a mí se me envía a República Dominicana. Si nosotros fuéramos capaces de certificar las universidades dominicanas en el sistema norteamericano, yo le aseguro a ustedes que 70%, 75% de los dominicanos de la diáspora enviarían sus hijos a estudiar a República Dominicana. Estudiar en una universidad privada en Estados Unidos son $199,000, 4 años. Estudiar en una pública, que son muy buenas por igual, son $88,000 mínimo. Toda persona que se gradúe en Estados Unidos debe no menos de $42,000 de préstamos estudiantiles. Enviarlo a República Dominicana no te cuesta $25,000. Una educación de 4 años no te lo cuesta. Entonces, eventualmente hay que comenzar a crear esos canales, vuelvo y reitero. Es pasar de la filantropía caritativa a la filantropía de inversión, entendiendo que es un camino de doble vía. Sí. Que necesariamente no es solamente enviar. Cuando hablamos de remesas, estamos hablando de remesas de la diáspora, pero como todo ha cambiado y el mundo ha cambiado, también hay remesas de norteamericanos y extranjeros que envían dinero hacia la República Dominicana. Sí. ¿Eso es contabilizado y deslindado también? Sí, no, incluso es parte del monto total. Monto total. Algo que sí quiero citar, y voy a regresar a las remesas, porque creo que es un instrumento que en el país todavía no entendemos su gran potencial, ¿verdad? Es un instrumento sumamente poderoso, por aquí no estamos utilizando debidamente. Aquí lo único que hace es convertir a tu socio o a quien tú le estás pagando un servicio, o a tu familiar o a tu amistad, en el intermediario entre un producto y un servicio. Yo te lo mando a ti para que tú pagues la luz, yo te lo mando a ti para que tú pagues el colegio, vaya al supermercado, para que compre la medicina. Tú eres un intermediario entre un servicio y un producto. Si las remesas pueden ser, oigan, como instrumento, las remesas, y el país nunca lo ha visualizado así, el perfecto apalancamiento para un préstamo internacional.
el tú poder disponer que por los próximos 4 años tú puedes asegurar a ese préstamo, a ese fondo del cual tú vas a extraer, ya sea el Fondo Monetario, ya sea el BID o ya sea cualquier Banco Mundial, utilizar la cifra de la remesa como un apalancamiento para poder reducirle un punto o hasta medio punto a cualquier préstamo que el país pueda tomarle. Eso nunca lo hemos visualizado de esa forma. No. Igual, el flujo bancario de una remesa. No tienen, todos los flujos tienen que ser iguales. Por ejemplo, una de las propuestas que hicimos desde el centro de pensamiento que encabezo es que si los dominicanos en el exterior se les permite que al enviar ese dinero acá, ese dinero tenga diferentes flujos, ¿verdad? Bancarios. Puede ser un flujo directo de que te llegue en una hora, o te llegue en un día, o te llegue en 3 días, o te llegue en una semana. Y ese dinero hace un cambio de flujo, pasa por un fondo fiduciario de la diáspora, se invierte, en 48 horas se extrae, deja una inversión y capitaliza un fondo de la diáspora que posteriormente puede servir para todos nosotros que decidimos en algún momento vamos a decidir regresar o enviar a nuestros hijos a estudiar universidad aquí, o venir a atendernos médicamente, o venir a comprar una propiedad, y por qué no, hasta a lo mejor poner un negocio, ¿verdad? Claro. Y tener la supervisión técnica necesaria. Entonces, el instrumento de la remesa es mucho más potente y más fuerte. Y esos solamente son 2 ejemplos que te tengo. Hay un tema de... Usted ha mencionado el 1.4 millones de dominicanos y el Sí. millón de, vamos a decir, de descendientes Sí. relacionados con eso. Pero también tenemos un grupo de dominicanos que está en España, Sí. hay otro grupo que está también en otros países de Europa. Sí. Me imagino que Canadá ha ido creciendo bastante, Sí. aunque Canadá es un poco complicado por el tema del clima, pero ha ido creciendo mucho. En total, ¿de cuánto estamos hablando? Si usted maneja el dato, y si esa gente que está en España y en otros países lo consideramos como diáspora, o solamente estamos tomando la diáspora, lo que hay en Estados Unidos, para fines de simplificación. Para asunto a manera de impacto, la que vive en Estados Unidos es la que impacta la economía, Ya. la cultura y todo, ¿verdad? La que Ya. siempre es con la que se puede contar. La otra no les resto importancia porque es parte de un complemento, ¿verdad? Sí. E incluso el concepto de diáspora, de ser una comunidad rica que tiene, a diferencia de un grupo étnico, o yo sé que algunos políticos han querido asumir por asunto populista, es decirle los dominicanos en el exterior. Entonces me toca preguntarle en el exterior de qué, ¿verdad? Entonces, ¿en el exterior de qué, verdad? Entonces, ya me estás excluyendo creyendo que me estás incluyendo. Pero diáspora nos permite a nosotros permanecer, primero poseer la entidad dominicana de identidad, sobre todo, y poseer riqueza propia, cultural, financiera, educativa, y por qué no, hasta política y social. Inclusive nos daba Ravelo en Fitur el dato, el embajador dominicano Juan Bolívar Díaz en España nos decía que legalmente en España hay 60,000 dominicanos, legalmente, es decir, en estatus legal. Esos son como los 60,000 venezolanos que había aquí en la República Dominicana. Te repito, ese es el número que es un número que nadie lo puede creer, ¿no? No, exactamente. Nadie lo puede creer. Ahora que tú citas los venezolanos, yo creo que en Dominicana, de un momento a otro, nos convertimos en, si se quiere, un recipiente que estaba dispuesto a recibir, ¿verdad? Latinoamericanos, y ya conocíamos el tema haitiano, pero nunca lo hemos visualizado como diáspora. Y esa conversación hay que comenzar a tenerla, porque ellos no necesariamente tienen que asumir la dominicanidad para ser aceptado por nosotros, para ser productivo a la nación. Hay que entender, incluso uno de mis grandes intercambios es que yo temo de que en Dominicana todavía no acaban de entender de que Haití, los haitianos que están viviendo aquí, ilegales o no, son una diáspora. Y no lo acaban de aceptar. Y no nos sorprendan cuando tengan programas de radio, canales de televisión, ¿me entiendes? Que tengan su propia iglesia, que hay un grupo de factores ahí que comiencen a presentar un descendiente para postularse para algún tipo de regiduría. Para diputado, para regidor, para senador. No nos podemos sorprender con eso. No. Y eso está a menos de una generación, ¿verdad? Eso está a menos de una generación. Entonces, entender, el año pasado, por ejemplo, la comunidad haitiana residente en República Dominicana emitió $500 millones desde aquí hacia Haití en remesas. Wow. Y esa es una cifra que no se cita. Entonces hay que comenzar a entender que ya nuestro país pasó de ser la isla, ¿verdad? Aislada, ¿verdad? Sí. Valga la redundancia, a ser un país que está albergando otras comunidades. En el programa, Ravelo, ya para por mi parte cerrar el tema de las remesas, por años, Ravelo y yo hemos tenido un debate agridulce
con relación a este tema, porque hay este sabor de que a medida que suben las remesas para las familias más desposeídas, Sí, esto genera, y lo voy a decir bien crudo, mayor cantidad de vagancia. claro. Porque la gente está esperando ese dinero, muchas familias viven de este dinero y no hacen como el esfuerzo mayor como de romper esa cadena de pobreza con relación Claro. a esto. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema social Sí. que vivimos? Mira, el Centro de Pensamiento Diaspora and Development propuso que es necesario que comencemos a crear, ya sea aquí en el país o nosotros estamos diseñando un modelo, un asunto que se llama The Diaspora Marketplace, que es un lugar donde tú puedes entrar y pagarle la luz, teléfono, casa, escuela de los niños, para que tú sepas dónde va el dinero que tú estás enviando a tu familiar. Para que no haya una incertidumbre. No hay una incertidumbre, no es que se acabó el día 20, es decir, el día 18 no se le acabó. Es decir, todo está cubierto desde medicina, en fin, tú poder entrar y tú pagar las cosas correspondientes. Sí, porque, perdón, Rodolfo, Sí, que te sí, interrumpa. Es muy fuerte que Rodolfo mande su dinero para pagar el teléfono y el teléfono esté cortado cuando él llame. Claro, claro, claro. Y eso es lo que pasa. Y eso Y eso es lo que pasa. Y lo segundo es que, como mencionaba, y disculpen que lo reitere, de pasar de la filantropía caritativa a la filantropía de inversión, el país pudiera nutrirse del dominicano que incluso no piense venir o no piense visitar. Ese millón que decía que habían nacido allá y se identifican como dominicanos, 60% nunca ha pisado la isla y se llaman dominicanos, se autodefinen como dominicanos. Esas personas están dispuestas, al igual que todo el resto de los que nacimos aquí, todos en totalidad, a ser partícipes de fondos de inversiones. Claro. Muy fácil que podemos hacerlo. Incluso hoy comentaba que es algo que venimos proponiendo desde que le presentamos la Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo al presidente hace 18 meses. Si el país decidiera mañana definir que los costos de una infraestructura de transporte, como lo es un tren desde la capital hasta Santiago, que se ha estado debatiendo Sí. y se ha estado comunicando, y diga ese proyecto cuesta tanto realmente y que pueda ser auditado por Pricewaterhouse o quien sea, ¿verdad? Y que pueda ser auditado y sobre eso se emitan bonos de la diáspora, nosotros estamos en capacidad de financiarlo. En 20 años yo no creo que haya necesidad alguna de que el país tenga que salir tanto a pedir prestado fuera de lo que es su diáspora. Su diáspora es su banco, su diáspora es su centro cultural, su diáspora es su centro de relaciones. Hay que comenzar a potencializar ese instrumento. Sí, porque vamos a una pausa ahora, Claro. Ravelo, y al retorno, Rodolfo nos dirá el poder económico de los dominicanos, porque inclusive los dominicanos tienen allá una asociación poderosísima de dueños de supermercados Claro. que mueve muchísimo Sí. dinero y vamos a hablar de todo eso. Bueno, los supermercados son un grupo, las bodegas son otro Sí, grupo. exactamente. Hablemos un poco de esa parte de la vida empresarial de los dominicanos Dominicanos. en la diáspora. Así que estamos con Rodolfo Pou hablando sobre este tema tan interesante de la diáspora la diáspora dominicana en los Estados Unidos. Venimos de inmediato. Luego de los comerciales, seguimos con más.